El Señor continúe bendiciendo sus vidas grande y poderosamente. Que el amor de nuestro amado Padre Celestial, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones sea siempre sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestras familias. Amén. De verdad, para mí, como siempre lo digo, es de mucha bendición, de mucho contentamiento, de mucho gozo. Es todo un privilegio siempre poder estar acá trayendo la hermosa y poderosa palabra de Dios. Y junto, por supuesto, seguir creciendo en los caminos del Señor. Por eso siempre agradeceré a mi amado Padre Celestial, a Jehová de los ejércitos, al Creador de los cielos y de la tierra, porque gracias a su acompañamiento, gracias a su cobertura, gracias a su fidelidad, a su amor, a su bondad, a misericordia, una vez más puedo estar aquí considerado como digno delante de sus ojos, y eso no tiene precio. Una vez más puedo estar delante de todos ustedes trayendo y compartiendo la hermosa y poderosa palabra de Dios. A Él sea siempre toda la honra, toda la gloria y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hoy les traigo, gracias muchachos. Hoy les traigo una enseñanza, una pequeña reflexión, la cual he titulado Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Hoy quizás no estaremos tocando temas de mucha profundidad teológica, de mucha profundidad doctrinal como tal, pero sí quiero entregarles ese mensaje que el Señor a lo largo de esta última semana ha depositado en mi corazón, en mi mente, y deseo con total humildad, con mucha responsabilidad, entregarles este mensaje de parte del Señor a cada uno de ustedes. Nombre sobre todo nombre. Por favor, acompáñenme con sus Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Por supuesto, esta enseñanza está enmarcada, está delimitada dentro de la temática que estaremos escuchando durante todo el mes de noviembre: Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis, ahí lo tienen en sus pantallas también. Vamos a estar de pie siempre en señal de reverencia y de respeto a ese que lo dio todo por amor a usted y a mí. Del 12 al 18. Voy a leer la versión Reina Valera de 1960 y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendos de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Oremos, iglesia. Señor Dios Todopoderoso, el gran yo soy, ese Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Señor, porque como lo dice este versículo, tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Hoy seguimos delante de tu presencia. Hoy una vez más, Señor, nos acercamos confiadamente a tu presencia, Señor, para darte gracias. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por todo lo que has hecho con nuestra amada iglesia Filadelfia. Gracias por todo lo que harás y por todo aquello, Señor, que tú nos continuarás dando conforme a tus riquezas en gloria y conforme a esa buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Hoy queremos entregar todo en tus preciosas y poderosas manos, Señor. Te pido que seas tú, como siempre, tomando el control. Que hoy tu palabra, una vez más, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, nos abrace, nos enseñe, nos corrija, nos ayude, Señor, a estar alineado totalmente a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Que tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, siga produciendo en cada uno de nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, para que cada día nos parezcamos más a ese varón perfecto, para que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y todos alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Te doy gracias por todas las cosas maravillosas, sobrenaturales y poderosas que en esta mañana tú harás, Señor.
Trae respuesta, Señor, a eso que tanto te hemos pedido. Te doy gracias cerrando y sellando esta oración en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Fíjense, mis hermanos, es un versículo. Hoy vamos a estar tocando muchos versículos del libro de Apocalipsis. Y mientras preparaba esta enseñanza, a mi mente venía algo que estoy convencido, tengo muchos años deleitándome con cada uno de los pasajes de la palabra de Dios como tal, y esto lo digo con mucha responsabilidad. Yo sé que al enemigo no le agrada que ninguno de nosotros nos adentremos en la palabra de Dios, si no eso no fuera una exhortación constante de parte de Dios hacia cada uno de nosotros de meditar de día y de noche en la palabra de Dios, de escudriñar las escrituras, porque en ella parece que está la verdad, en ella está la verdad, y esa es la exhortación de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pero mientras leía nuevamente, una vez más, este capítulo referido a la revelación de Cristo, eso que Juan, el discípulo amado, recibió allá en el cielo, mis hermanos, entendía una vez más que uno, para no decir quizás el que más, pero uno de los libros que menos le conviene al enemigo, a Satanás, que usted y yo leamos, que usted y yo conozcamos, es precisamente el libro de Apocalipsis. Usted se va a preguntar por qué. Hoy estamos tocando durante todo este mes Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este libro expone en su máxima expresión verdaderamente quién es Jesucristo. ¿Por qué el enemigo no quiere que leamos este libro? Mis hermanos, la respuesta es muy fácil. Primero, porque allí se muestra con sumos niveles de detalles, como diríamos a nivel de proyecto, una ingeniería bien detallada de cuál es su derrota inminente, mis hermanos, y esa condenación eterna y definitiva, no solamente de Satanás, sino también del anticristo, también del falso profeta y también de toda su jerarquía demoníaca. Esto lo conoce él perfectamente, mis hermanos. Allí se evidencia, en ese mismo libro, mis hermanos, que Jesús, como dice el evangelista Lucas, que Jesús es ese que va a volver, que Jesús es ese a quien nuestro amado Padre Celestial le entregó todo el poder y le entregó toda potestad y autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que Él va a volver, va a venir nuevamente. Dice Lucas, pero ya no va a venir como el Cordero, sino que va a venir a gobernar, va a venir a reinar y va a venir a juzgar, dice la palabra de Dios, que con poder y con gran gloria. Yo creo que al enemigo no le gusta esto, mis hermanos. Allí mismo se evidencia cuando nos adentramos que Jesús no solamente es ese que se entregó, que Jesús no solamente es ese que dio su vida, que Jesús no es solamente ese que murió en un madero, sino que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es ese que hoy en día vive y reina por los siglos de los siglos. Y gracias a que Él venció, gracias a que Él venció a la muerte, gracias a que Él venció todo tipo de tentación, gracias a que Él venció al pecado, mis hermanos, gracias a ese sacrificio, hoy usted y yo como iglesia, hoy usted y yo como verdaderos hijos de Dios, mis hermanos, abrazamos nada más y nada menos que la promesa de la salvación y de la vida eterna. Una promesa, mis hermanos, que en el nombre de Jesús nos garantiza que más temprano que tarde, que conforme por supuesto al tiempo de Dios y conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad, cada uno de nosotros vamos a ser arrebatados y junto con Cristo habitaremos en las moradas celestiales por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios por eso. Fíjense, un primer aspecto, vamos a decirlo así, que quiero mostrarles, que quiero exponerles dentro de este pasaje bíblico que acabamos de leer al comienzo de la enseñanza, es precisamente cuando Juan, quien recibe esa revelación, y eso es lo que traduce literalmente Apocalipsis, revelación, es cuando él dice, y él puso su diestra sobre mí, allí vamos a ver punto por punto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome no temas. Es decir, cuando él ve a Jesús, ve que Jesús lo toca y le dice no temas. Y a este punto lo he llamado, mis hermanos, porque creo que expone desde todo punto de vista, explícita e implícitamente, que Jesús es nuestra seguridad.
como primer punto, como primer aspecto de lo que estaremos desarrollando hoy. Ahora usted se preguntará por qué es nuestra seguridad y qué tiene que ver eso con no temas. Algo maravilloso dentro de este versículo es que Jesús no solamente le está diciendo a Juan, no temas. Hay un acercamiento, hay una aproximación, es decir, Jesús se le acerca, Jesús coloca su diestra sobre el discípulo, Jesús lo toca y le dice, no temas. No temas. Y así quiere, mis hermanos, esto va a ser una enseñanza de mucha aplicación, de mucha aplicabilidad práctica en nuestras vidas para que eso sea lo que día a día recordemos y fuera de la Iglesia Cristiana Filadelfia y por supuesto adentro también lo pongamos en práctica como verdaderos hijos de Dios. Así quiere Jesucristo que cada uno de nosotros lo veamos como ese Dios, así como lo vio Juan, como ese Dios que está cercano y no está lejano, como ese Dios dispuesto, como ese Dios oportuno, como ese Dios que no solamente ha sido, sino que sigue siendo bueno, sino que sigue siendo fiel, sino que sigue siendo bondadoso, misericordioso con cada uno de nosotros. Así quiere que lo veamos Él, que aún en medio de cualquier adversidad, que aún en medio de cualquier aflicción, mis hermanos, Él es el único, lo decían ahorita aquí la adoradora, o sea, estoy pasando por una prueba muy difícil, pero he experimentado su paz. Está pasando algo con mi mamá, pero he experimentado su paz. Ese es el Jesús que está en nosotros. Ese es el Jesús que nos defiende. Es el único que puede abrazarnos, que puede fortalecernos, que puede llenarnos de su presencia y darnos su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Él puede darnos. Amén. Voy a hacer un paréntesis dentro de esto. Viene a mi mente y ciertamente Jesús a ninguno de nosotros, y cuando lo vemos en la palabra de Dios, jamás nos dijo que la vida del cristiano iba a ser fácil. Jesús nunca dijo que desde el momento en que usted y yo levantáramos nuestras manos y dijéramos, Señor, te acepto como mi Salvador, como el dueño absoluto de mi vida, como mi Redentor, como mi justificador, ayúdame a vivir en santidad, guía a todos y cada uno de mis pasos. Desde ese momento Jesús dijo, la vida no va a ser fácil porque ya me aceptaste públicamente como tu Señor y tu Salvador. No lo dijo, no dijo que no íbamos a tener dificultades, que no íbamos a pasar por conflictos, por complejidades que nuestros ojos carnales van a ver muchas veces y aún como hijos de Dios no vamos a entender. Eso nos va a tocar vivir, eso nos va a tocar enfrentar. Pero ¿saben qué? Y aquí es donde radica parte de la buena noticia de este mensaje que quiero entregarles. Lo que Jesús sí dijo y lo que Jesús sí prometió es que de todas y cada una de esas aflicciones Él nos libraría. En el mundo, dijo Jesucristo, tendréis aflicción como si fuese en singular, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y no solo eso, la misma palabra de Dios, mis hermanos, por medio del salmista, que nos dice, muchas son las aflicciones. Ahora sí lo vemos en plural. Muchas son las aflicciones del justo, muchas han sido, muchas son, mis hermanos, y como hijos de Dios también tenemos la seguridad de que van a venir muchas aflicciones porque es una de las maneras que Dios utiliza para probar nuestra fe. Pero ¿sabe qué? Pero de todas y cada una de esas aflicciones, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, nos va a librar. Amén. En otras palabras, van a seguir viniendo pruebas, van a seguir viniendo adversidades, van a seguir viniendo tempestades, van a seguir viniendo lágrimas, van a seguir viniendo pérdidas físicas, mis hermanos. Pero en medio de toda esa complejidad, en medio de todas esas adversidades que podamos estar enfrentando, es cuando más debemos tener fe. Ese no temas y ese acercamiento es un llamado a no perder la fe. En nuestra vida de nosotros como hijos de Dios es donde más debemos tener fe, es donde más debemos, iglesia, hacer, porque esto lo olvidamos, esto queda mucho a un lado. Es una constante que la convertimos en variable porque la sacamos de nuestra ecuación y tendemos a mirar más las circunstancias que el Dios que creó las circunstancias. Y es precisamente hacer uso del dominio propio por medio del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. En medio de lo que podamos estar viendo y quizás no podamos estar entendiendo, mis hermanos, debemos tener esa fe, esa seguridad y esa convicción de que Jesús no está lejano, de que Jesús está cerca, no solo de que Jesús murió, fue exaltado y ahora está en el cielo y allá se quedó. Jesús es un Dios cercano a cada uno de nosotros.
Debemos tener esa seguridad, esa certeza, esa convicción de que mayor es el que está en nosotros, iglesia, que el que está en el mundo. Y saben que por medio de ese que pagó, por medio de ese que nos justificó, por medio de nuestro Redentor, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice la palabra de Dios que ya cada uno de nosotros somos más que vencedores. Así que no hay excusas, no hay elementos para nosotros, aún en medio de cualquier adversidad, sentir temor. Quizás por algún momento no está malo, pero eso no debe ser una constante que defina nuestras vidas. ¿Saben algo? A esa verdad, iglesia, es la que usted y yo debemos aferrarnos. Yo le pedía mucho al Señor, mientras preparaba este bosquejo, mientras preparaba parte de estas láminas, que me diera una palabra que verdaderamente, sin mucha profundidad, sin una palabra sencilla, una palabra digerible, una palabra quizás distinta a lo que muchas veces he predicado, pero sobre todo una palabra que nos ministrara, unas palabras que nos consolara, porque todos estamos viviendo situaciones muy difíciles. La iglesia está siendo golpeada, la iglesia está siendo atacada. Eso no es un secreto. Esconder eso es mentirle al mismo Dios. Estamos pasando por diversas adversidades, complejidades financieras, desempleos, rupturas matrimoniales, conflictos, contiendas, pleitos, etcétera, etcétera, mis hermanos. Pero a esa verdad es la que usted y yo debemos aferrarnos. Recordar 24/7 que Jesucristo está con nosotros y nos dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Iglesia, y ciertamente a mi mente en esas oraciones, en estos días de oración, en estos días de entrega y de más búsqueda genuina con mi amado Padre Celestial, a mi mente solo venía: ¿acaso hay algo imposible para mí? Y yo decía, ciertamente yo no puedo, como le digo yo a mi esposa, la agenda o donde tengo incluido cada petición y cada persona por la cual estamos orando, no solo dentro del ministerio Hombres de Valor, sino en lo personal, en lo individual, como ministro, como hijo de Dios, como este siervo que siente compasión y que llora con los que lloras y se alegra con los que se alegra. Cada día la agenda está más larga, y esos son números, son estadísticas que me permiten medir a mí con facilidad. Por eso lo que lo estoy diciendo aquí no es invento, no es a la ligera. Me permite tener un número y validar que estamos siendo fuertemente atacados, mis hermanos. Y yo decía, es verdad, yo no conozco los problemas de todos, sí conozco los de muchos, pero no puedo saber cuál es tu dolor, no puedo saber cuál es tu aflicción, no puedo saber ahorita cuántas lágrimas has derramado esta última semana, no puedo saber cuántas veces has orado y sigues sin recibir esa respuesta en función o directamente proporcional a lo que tú quieres ver materializado y concretado en tu vida en el momento que yo decía, eso yo no lo puedo conocer. Pero bajo esa respuesta o eso que venía a mi mente una y otra vez, entendí que aunque no lo sepa, mis hermanos, tengo la total seguridad de que ya Dios inclinó su oído, que ya Dios está escuchando nuestro clamor, que ya Dios escuchó tu súplica, que ya Dios, mis hermanos, está escuchando tu ruego. De lo que sí tengo la seguridad, aunque no pueda conocer los problemas de los hasta muchos que estoy orando y nunca me han dicho que tienen algún tipo de problema, sé que contamos con un Dios, que contamos con un mediador que solo quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Sé que contamos con ese Dios que sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, que cuando el enemigo 24/7 tiene acceso a acusarte hasta que después de la mitad de la gran tribulación ya sea de manera definitiva expulsado, tenemos un mediador que día a día intercede y nos defiende a cada uno de nosotros. Aunque no sepa, mis hermanos, lo que como iglesia podemos estar viviendo, cada uno de nosotros sé que tenemos a Jesucristo. Y aún en medio del silencio, repito, aún en medio de que no podamos estar viendo respuestas inmediatas, ni un sí ni un no, por eso digo que aún en medio, y vamos saliendo de esa temática de las oraciones no contestadas, de las oraciones que tienen silencio, sé que Dios allí está obrando, que Dios está trabajando a favor de cada uno de nosotros. Usted me va a decir, hermano José, ¿estás 100% seguro de eso? Por supuesto. Y aquí apelo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que los que amamos a Dios, todas, no dice alguna, no dice solo los miércoles, no dice solo los domingos, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, usted y yo, la Iglesia Cristiana Filadelfia, cada uno de nosotros hemos sido llamados. Amén. Jesús le dijo allá en Apocalipsis, específicamente en el capítulo 2, le dijo a la iglesia de Esmirna: no temas en nada
de lo que vas a padecer. Y ese es un mensaje para cada uno de nosotros hoy. No temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Sabe que el enemigo te va a atacar? El enemigo te va a tentar. El enemigo no lo va a pensar dos veces para destruir tu familia. El enemigo no lo va a pensar dos veces para buscar tu caída y hacerte pecar. El enemigo apenas vea una puerta abierta, mis hermanos, va a entrar, nos va a golpear, va a entrar el ladrón, va a buscar hurtar, matar y destruir. Eso es lo que quiere el enemigo en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos, pero es allí verdaderamente donde más debemos confiar cada uno de nosotros. Y le dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Y cuál es la exhortación de parte de Cristo hacia nosotros? Pero tú sé fiel hasta la muerte. Pero tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta es la exhortación con la palabra de no temas. Iglesia, sigamos confiando. Iglesia, sigamos esperando y descansando en el Señor. Sigamos viviendo por fe y no por vista. Sigamos caminando conforme y no conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Sigamos meditando y escudriñando en la palabra de Dios. Sigamos orando sin cesar. Sigamos creyendo en todas y cada una de las promesas del Señor, entendiendo que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Sigamos recordando y valorando a diario ese sacrificio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo por amor a cada uno de nosotros. ¿Por qué debemos hacer esto, mis hermanos? Porque esto es lo único que va a garantizar, escuche bien, que ese mismo Dios de paz nos santifique por completo. De manera que todo lo que somos cada uno de nosotros, que todo nuestro ser, que todo nuestro cuerpo, que toda nuestra alma y nuestro espíritu sea guardado santo, sea guardado intachable y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, Iglesia Cristiana Filadelfia, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Segundo aspecto que quiero presentarles, que quiero entregarles el día de hoy, y es precisamente, mis hermanos, cuando el mismo Jesucristo, dentro de ese pasaje bíblico que leímos al comienzo, se presenta como el primero y como el último. Cuando leemos versículos más arriba del pasaje bíblico que les mostré inicialmente, creo que el 1:8, él también se presenta como el que era, como el que es y como el que ha de venir nuevamente. Y agrega que él es el Todopoderoso. Mis hermanos, Jesucristo es ese Todopoderoso, y resalto allí que siempre ha obrado, que siempre ha estado a favor de cada uno de los hijos de Dios, que siempre ha obrado y ha estado a favor de toda la humanidad. Cuando Él se presenta como el que era, como el que es y como el que ha de venir nuevamente, como ese Todopoderoso, como lo que vamos a estar estudiando a lo largo de todo este mes, mis hermanos, esto sin duda alguna nos está hablando de los atributos de Dios, nos está hablando de ese Dios que es eterno, nos está hablando de ese Dios que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente, que es inmutable, que es soberano. Nos está hablando de ese Dios que tiene los ojos como llama de fuego. Así se presenta Jesucristo en Apocalipsis. ¿Por qué se presenta así? Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escudriña. Mis hermanos, se está presentando dentro de sus atributos como ese Dios que siempre ha obrado a favor de toda la humanidad. Y cuando digo siempre, no estoy hablando solo desde el momento en que Cristo se encarnó, su ministerio fue exaltado, se sacrificó, fue exaltado, se sentó a la diestra de Dios Padre y reina por los siglos de los siglos. Estoy hablando desde todo tiempo, inclusive desde la creación. Desde antes de la creación del mundo ya Dios estaba, nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba obrando a favor de cada uno de nosotros. Les voy a dar algunos ejemplos de lo que el ángel de Jehová, no un ángel, de lo que el ángel de Jehová hizo en el Antiguo Testamento. Esto es precisamente lo que conocemos como una cristofanía, es decir, una aparición de Cristo, una manifestación de Cristo antes de su encarnación, o una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Solamente le voy a leer las citas bíblicas porque yo sé que aquí hay muchos que toman nota y en su hogar pueden estudiar el versículo completo, pueden analizarlo y estoy seguro que se van a degustar una vez más con la palabra de Dios. Génesis 16, del 7 al 14. El ángel de Jehová fue quien le dijo a Agar
que él multiplicaría su descendencia, la cual no podría ser contada a causa de la multitud. Fue él quien le dijo que daría a luz a un niño cuyo nombre sería Ismael. Génesis 22 del 11 al 18. Fue el ángel de Jehová quien impidió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. Segunda de Reyes 19:35. Fue el ángel de Jehová quien mató a 185,000 soldados asirios que iban a invadir la nación de Jerusalén. Daniel 3:24-28. Fue el ángel de Jehová quien protegió a los 3 amigos de Daniel en el horno del fuego. Génesis 32 del 22 al 30. Fue el ángel de Jehová quien bendijo a Jacob allá en Peniel después de aquella lucha que desprendió su muslo. Y esta me encanta. Jueces 6 del 1 al 12. Fue el ángel de Jehová quien envió a Gedeón a salvar al pueblo de Israel de los madianitas. Ese que solo, todos conocemos esa historia, es que solo con 300 hombres derrotó a miles de hombres, dice literalmente la palabra de Dios. ¿Y saben algo? Ese ángel de Jehová, el ángel de Jehová, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no estamos hablando de cualquier ángel, solo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, y por eso se presenta así. Y que gracias a que Él no ha cambiado, ninguno de nosotros hemos sido consumidos, dice literalmente la palabra de Dios. Es ese mismo Dios, mis hermanos, que a diario nos dice a cada uno de nosotros: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Siempre va a haber respuesta cuando clamamos con un corazón genuino, cuando clamamos verdaderamente con un corazón contrito y humillado, cuando todas nuestras peticiones son entregadas en las manos del Señor. Siempre va a haber una respuesta, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, mis hermanos. Ese Dios no ha cambiado, y así como le dijo a Gedeón, así nos dice hoy a cada uno de nosotros. ¿Saben qué le dijo a Gedeón? No temas, porque yo estoy contigo. Jueces capítulo 6 y 7. Vas a vencer a tus enemigos, vas a vencer a tus adversarios, vas a vencer a todo oponente como a un solo hombre, porque yo estoy contigo, le dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Gedeón y a cada uno de nosotros. Y aquí está la aplicabilidad, mis hermanos. Iglesia, vas a vencer la enfermedad, vas a vencer la aflicción, vas a vencer la soledad, vas a vencer el duelo, vas a vencer todo aquello que el enemigo en tu familia ha querido dividir, ha querido destruir y ha querido robarte. Todo tipo de complejidad que estás enfrentando y quizás ahorita no puedas entender, mis hermanos, lo vas a vencer, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo está con cada uno de nosotros y hoy nos dice: no temas, confía en mí, mis hermanos. Ese Dios no ha cambiado. Ese es el mismo Dios que cuando el enemigo nos acusa, ¿saben qué hace Cristo? Nos defiende. Cuando el enemigo dice que somos culpables, Cristo le dice: estás equivocado. Ellos son inocentes y ya fueron justificados, dice la palabra de Dios, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, es decir, por la desobediencia de Adán, cada uno de nosotros fuimos sido constituidos pecadores. Y por eso dice el apóstol Pablo que por la desobediencia entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Y cuando hablamos de muerte, hablamos de muerte espiritual y de muerte física. Pero hay una buena noticia para cada uno de nosotros, y es que el Señor Jesucristo le dice: así ahora, o así también, por la obediencia de uno, por la obediencia de nuestro justificador, de nuestro redentor, de ese que expió y perdonó todos y cada uno de nuestros pecados, por la obediencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, iglesia, cada uno de nosotros ha sido constituido justo. Eso es lo que le responde Cristo cuando el enemigo llega ya a acusarnos. Gloria a Dios. Ese Dios sigue siendo el mismo, iglesia, el mismo. No ha cambiado, y hago énfasis en esto porque así se presenta Jesús. No es algo que yo quiero sembrar voluntariamente y obligatoriamente con coacción en la mente de cada uno de nosotros. Ese Dios sigue siendo el mismo. Y más allá, porque yo puedo acusar a alguien, puedo señalar que es culpable a alguien por algún delito, por algo que haya hecho que a Dios no le agradó, pero más allá de eso, de repente en mi corazón yo deseo que sea condenado. Eso es lo que busca el enemigo, eso es lo que busca Satanás. No solamente te acusa, no solamente te culpa y le dice allá a Dios: él es culpable, dame otra área de su vida a ver si no va a terminar negando de ti, si no va a terminar maldiciendo tu nombre. Y cualquier caída que podamos tener nosotros, él le va a decir: condénalo porque falló. ¿Y saben qué le responde Cristo?
¿Qué le responde ese Dios trino en la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, una vez más te equivocaste, porque yo a ninguno de mis hijos, yo a ningún verdadero hijo de Dios lo he puesto ni para ira, ni para perdición, ni para condenación, sino para que alcancemos salvación y vida eterna por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo, ese Dios que sigue siendo el mismo, iglesia, era el único que podía hacer un sacrificio perfecto. Ya vamos a ver a dónde los voy a llevar. Estamos pasando del Antiguo Testamento, parte del propósito de su encarnación, y a dónde quiero llevarlo. Jesucristo, ahí está el tercer punto, asumió todos y cada uno de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Iglesia, solo Cristo podía hacer un sacrificio perfecto que agradara a nuestro amado Padre Celestial. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo lo malo, todas nuestras rebeliones, todas nuestras desobediencias, todas nuestras iniquidades, todo eso del vivir a espaldas de Dios, porque ese fue el llamado que siempre hizo Dios por medio de cada uno de los profetas al pueblo de Israel, a esas naciones. Volveos a mí para que yo pueda volver a ustedes. Todas esas inmoralidades sexuales, todas esas aberraciones, todas esas perversiones. Hermanos, lo peor de toda la humanidad, para ese entonces ya casi 4,000 años de historia, desde la creación hasta su crucifixión, hasta la entrega. Mis hermanos, todo lo asumió Jesús en esa cruz del Calvario. Y su justicia, dice la palabra de Dios, fue imputada en nosotros. Es decir, vean el escenario, Cristo crucificado. Todo lo malo de la humanidad, yo lo asumo voluntariamente. Y todo lo bueno de Jesús, su justicia fue imputada en nosotros. Qué fácil y qué rápido se dice eso. Y con el derramamiento de su sangre expió todos y cada uno de nuestros pecados. Recuerden que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, no había expiación de pecados. Eso sencillamente era una tipología de lo que hacía el sacerdote allá en el tabernáculo. Recuerden que él llegaba al lugar santísimo y la sangre de aquel animal, de aquel cordero que había sido previamente sacrificado, al que le habían colocado sus manos, al que le habían transferido todo tipo de pecados y rebeliones, la sangre era esparcida en la tapa del arca del pacto. Eso es lo que se conoce como propiciatorio. Y al hacer esa ceremonia, Dios, él estaba mediando, y Dios en ese momento perdonaba y expiaba todos y cada uno de los pecados. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Eso era tal cual lo que estaba haciendo Jesús. Eso era una sombra de lo que iba a hacer el Cordero perfecto, ese sacrificio hecho una vez y para siempre. Es decir, y lo vemos aquí en la palabra, Jesús levantó su mano voluntariamente y en obediencia al Padre se entregó por amor a cada uno de nosotros. Y yo me imagino, cuando digo esto, me imagino esa conversación y ese diálogo entre el Padre, entre el Hijo. Padre, cuando levantó la mano, ofrendas, holocaustos, sacrificios, es decir, todo lo que venía siendo la humanidad, y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Ya Dios no las quería, ni tampoco le agradaba, porque saben todos los sacrificios con animales defectuosos que se estaban haciendo, y el desastre de cada uno de nosotros como humanidad que estábamos haciendo. No quisiste nada de eso, Padre. Y Jesús levantó la mano voluntariamente. Heme aquí, envíame a mí para hacer tu voluntad. Quita lo primero, quita todo este desastre que viene haciendo esta generación perversa y establece esto último, el sacrificio de Cristo Jesús. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En otras palabras, mis hermanos, con ese sacrificio Cristo estaba corrigiendo todo lo que al hombre le había quedado humanamente grande. Cristo estaba haciendo un nuevo pacto. Cristo le estaba dando una nueva oportunidad a cada uno de nosotros, a la humanidad. Cristo estaba cerrando dispensaciones y abriendo dispensaciones, cerrando la dispensación de la ley, abriendo la dispensación de la gracia, del Espíritu Santo, la dispensación eclesiástica, donde estamos ubicados ahorita cada uno de nosotros. Eso estaba haciendo Él, estaba tumbando, derribando, mis hermanos, esa pared, ese muro de contención. Los que han ido a la costa oriental, ese muro que nos separaba de nuestro amado Padre Celestial, Cristo lo estaba tumbando, nos estaba reconciliando con el Dios Altísimo, con el Creador de los cielos y de la tierra. Y nada más y nada menos que con ese sacrificio, con ese
derramamiento de su sangre, mis hermanos. El velo, ¿qué ocurrió con el velo? El velo es la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo ahí en el tabernáculo. Se abrió en dos, se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, tipificando de que ahora usted y yo, cada uno de nosotros como hijos de Dios, tendríamos acceso directo a Dios. Podríamos entrar confiadamente a la presencia y buscar el auxilio, el pronto auxilio de nuestro amado Padre Celestial, mis hermanos. Qué grande es todo esto. Y a partir de ese momento, cuando ese velo se rasga en dos, también tipifica no solamente esa reconciliación, sino que ahora ya no necesitábamos a un sacerdote. Ahora solamente en esa nueva era, en esa nueva administración del tiempo, íbamos a tener un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador tiene nombre y apellido y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es a partir de ese momento, iglesia, es a partir de ese momento en donde cada uno de nosotros, ¿saben qué? Fuimos santificados, en donde cada uno de nosotros fuimos justificados, en donde cada uno de nosotros fuimos redimidos, en donde todos y cada uno de nuestros pecados fueron expiados con el derramamiento de la sangre del Cordero. Es a partir de ese momento en donde usted y yo, como dice el mismo libro de Apocalipsis, fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y una vez que confesáramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, desde ese momento se nos daría la oportunidad no solamente de ser hechos, sino también de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Gloria a Dios por ese momento. Gloria a Dios por ese momento en el cual el Verbo se hizo carne. Gloria a Dios por ese momento en que Dios levantó su mano y entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Gloria a Dios, como dice la palabra, por ese momento en el cual el Verbo se hizo carne, iglesia, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Amén. Jesucristo se humilló, cuarto punto, ya solamente nos quedan 6 puntos para finalizar. Jesucristo se humilló por amor a cada uno de nosotros. Mentira, quedan solo 2 y es muy breve. Se humilló por amor a cada uno de nosotros. Ese escenario tan glorioso, todo esto que vengo explicándoles desde el comienzo de la historia, de lo que hizo el ángel de Jehová, de cuál fue el propósito de su encarnación, fue lo que llevó precisamente, mis hermanos, al apóstol Pablo, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, a decir todo lo que dijo allá. Este versículo no lo sabemos todo de memoria y a mí me encanta porque muestra, pero con sumos niveles de detalles, todo lo que es la muerte, el ministerio y exaltación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo encontramos allá en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. ¿Qué dice ese versículo? Ese pasaje. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el llamado. Esa es la exhortación y la reflexión a la cual nos está invitando la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como cada uno de nosotros, y estando en la condición de hombre, que hizo, se humilló y no solamente se humilló, sino que se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier tipo de muerte, la muerte más vergonzosa, la muerte más dolorosa, la muerte más denigrante y humillante, hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la razón por la cual nuestro amado Padre Celestial le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso el título de esta enseñanza: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y yo agrego lo que dijo el discípulo Juan allá en Apocalipsis capítulo 5: y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, únicamente para la gloria y honra de nuestro amado Padre Celestial. ¿Por qué les digo esto? Porque acá la palabra de Dios, o hay 3 elementos claves, 3 elementos fundamentales dentro de este punto que nos enseña Dios por medio de este pasaje. 1, Cristo se despojó. Cristo no se aferró a sus riquezas en gloria, no se aferró a que era Dios, sino que se despojó de eso. 2, se humilló. Y 3, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Iglesia, eso es lo que Dios desea. Eso es lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y esto es aplicabilidad práctica, desea de cada uno de nosotros, anhela, está demandando de cada uno de nosotros. Porque si Pablo me dice que en mí tiene que haber el sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿hemos entendido verdaderamente cuál es ese sentir? Despojarme, humillarme
y hacerme obediente. Yo, esos tres elementos, debo extrapolarlos directamente proporcional y aplicarlos y ejecutarlos en mi praxis de vida diaria como un verdadero hijo de Dios. Debo despojarme. ¿De qué debo despojarme? De todo lo que a Dios no le agrada, mis hermanos. De todo pecado, de toda rebelión, de toda desobediencia, de toda iniquidad. Debo despojarme de eso. De todo pleito, de toda ira, de toda murmuración, de toda mentira, de todo celo, de toda contienda, de toda disensión, de toda traza, de todo aquello que a Dios no le agrada. Yo debo despojarme. 50 minutos. De todo eso debo despojarme. Que mi carnalidad, mis hermanos, mengue cada día más. Eso es despojarme. Cuando yo cedo en mi carnalidad y le doy paso al fruto del Espíritu Santo. Cuando yo mengo en mi carnalidad para que el fruto del Espíritu Santo sea cada día más notable en mi vida. Para que sea el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Lo que verdaderamente guíe, direccione y mueva mi vida 24/7 en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo. Despojarme de todo aquello que le ha quitado el primer lugar a Dios. Cada uno de nosotros sabe en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, mis hermanos, que ha suplantado eso. No seamos como la iglesia de Éfeso. 9 elogios, muchos elogios recibió, pero tengo algo en contra de ti. Nada más y nada menos que se lo dice Jesús. Te has olvidado de tu primer amor. Si hay algo que ha suplantado, si hay algo que le ha robado, si hay algo que ha usurpado esa prioridad y ese primer lugar a Dios, es momento de despojarnos de eso. Porque eso sí le va a agradar a nuestro amado Padre Celestial. Iglesia, Jesús, dice la palabra de Dios que nadie puede servir a dos dioses. ¿Usted sabe cuál es la prioridad ahorita en su vida? Y yo oro a Dios para que nuestra prioridad sea solamente ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero nadie, dice la palabra de Dios por medio de Mateo, puede servir a dos dioses. Y da la respuesta, porque va a terminar amando a uno y aborreciendo al otro. O va a terminar estimando a uno y menospreciando a otro. Seamos muy cuidadosos con eso. Fijémonos a quién estamos amando, a quién estamos estimando. Y si es contrario a los de Dios, despojémonos de eso. Jesucristo, ese Rey de Reyes y Señor de Señores, quiere que cada uno de nosotros seamos como Él. Que seamos humildes. Ese es el sentir que debe haber en mí. ¿Y qué es ser humilde? Es decirle no al orgullo, es decirle no al egocentrismo, es decirle no a la vanidad, es decirle no a la prepotencia, es decirle no, y se lo voy a decir coloquialmente, a la mala educación. ¿Cuántos hijos de Dios vemos que no te responden un mensaje? ¿Cuántos hijos de Dios vemos que no te responden un Dios te bendiga? ¿Cuántos hijos de Dios, mis hermanos? Y yo oro a Dios para que eso no ocurra en nuestra iglesia. Vemos que te dejan en visto y ya. Eso da testimonio de que verdaderamente a nosotros nos guía el Espíritu Santo. Parecen cosas tan elementales, pero en esos detalles está la diferencia. Cuando hacemos levantamiento de ingeniería y olvidamos detalles, hermanos, podemos condenar un proyecto a pérdida que ninguno de nosotros se puede imaginar, porque olvidé no haber enviado las resmas de papel a tiempo. Ay, eran unas resmas de papel, eso no iban a afectar en nada. Resulta que no podemos meter factura, no podemos poder meter evaluaciones, y ahora todos los pagos retrasados por una resma de papel. Igual ocurre en nuestras vidas como cristianos, iglesia. No sé si me están entendiendo. Toda traza de amargura, toda traza de orgullo, toda traza de obstinamiento, toda traza de mala contesta de nuestras vidas como verdaderos hijos de Dios debe desaparecer. Eso es sentir el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Todo aquello que sea contrario a la dirección del Espíritu Santo, iglesia, debe desaparecer en nuestras vidas. Esto no es un cuestionamiento para nadie, porque el primero que se mete en ese filtro soy yo. Cada vez que siento que he hecho algo contrario o que pude haber hecho más y algo en mí no me dejó, yo le pido perdón a Dios y me acerco, porque sé que Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de cualquier traza de maldad. Eso es lo que Él quiere, que le digamos no a todo aquello que está irrumpiendo, que está entorpeciendo ese propósito maravilloso, divino, que Dios marcó, estableció y definió desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo quiere que seamos como Él. Y el tercer elemento dentro de este punto es la obediencia. ¿Qué es ser obediente? Es obedecer sencillamente todos y cada uno de los mandamientos. Es obedecer la palabra de Dios. Es obedecer lo que Dios está demandando, lo que Dios desea, lo que Dios quiere, anhela y ruega que cada uno de nosotros cumplamos, mis hermanos. Ser obediente es decirle no al mundo y decirle sí a Jesús. Aunque en la iglesia no nos estén viendo, aunque el mundo no nos esté viendo, aunque nadie nos esté viendo, nosotros siempre debemos recordar y valorar ese sacrificio.
Ser obediente es decirle no a todas las cosas, a todas las tentaciones que el mundo nos ofrece en sus diferentes presentaciones, y decirle sí a Jesús, recordando y valorando a diario el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Sin duda alguna, mis hermanos, sin duda alguna, la mejor evidencia, el mejor testimonio y la mejor manera que nosotros tenemos para demostrarle a Dios que lo amamos, que servimos a ese Dios, que adoramos a ese Dios que fue exaltado y que hoy tiene un nombre sobre todo nombre y que va a volver como el Rey de Reyes y Señor de Señores, es imitándolo desde todo punto de vista. Si yo soy un maltratador en mi hogar, Jesús fue un maltratador. Si yo no siento compasión o indolencia por alguno de mis hermanos, Jesús hizo eso. Yo puedo evaluar con facilidad quién es el que me está direccionando a mí. Yo puedo evaluar con facilidad quién es el Dios que está gobernando mi vida. Yo puedo evaluar con facilidad quién es el Dios que está ocupando mi mente. Dime lo que ocupa tu mente y te diré quién es tu Dios, dijo en alguna oportunidad un pastor muy famoso. Y eso es fácil, mis hermanos, detectarlo. Solo que a veces preferimos mirar a un lado y seguir avanzando conforme a nuestras propias concupiscencias. Seguir avanzando conforme a la carne. Y repito, esto solamente son fases de control. Siempre que me monte aquí, mis hermanos, va a ser una fase de control para que cada uno de nosotros sigamos creciendo. Para que cada uno de nosotros nos parezcamos más y más a ese varón perfecto. No digamos solo de la boca para afuera, sino vivamos en cuerpo, alma y espíritu lo que vivió y dijo el apóstol Pablo allá en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aclaró porque es un ser humano. Y lo que ahora vivo en la carne, porque seguía siendo mortal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y no solamente, iglesia, que nos amó, sino que se entregó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Con hecho demostró su amor. Y ese hecho fue lo que lo llevó a que fuese exaltado hasta lo sumo. Y eso sí me va a permitir a mí decir con facilidad, cuando yo tengo esa identidad, cuando yo vivo para Cristo Jesús, cuando con Cristo estoy juntamente crucificado, puedo decir con facilidad de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada en este mundo, dentro de lo que nuestros ojos carnales puedan estar viendo, iglesia, nos va a poder separar del amor de Dios, que es únicamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quinto aspecto, Jesucristo es nuestra firme esperanza. Hermanos, ya hablamos de lo que Jesús, o parte de lo que Jesús, el ángel de Jehová, pudo haber hecho en el Antiguo Testamento. También parte del propósito de su encarnación en esta tierra. Pero ya para cerrar, quiero hablarte ahora de ese Jesús que fue exaltado. De ese Jesús, escucha bien, que fue exaltado y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Allá en Apocalipsis, por eso les dije que nos íbamos a pasear mucho por este libro. En el capítulo 5, mis hermanos, Juan está narrando, el discípulo amado, que vio a uno sentado en el trono. Y ese que estaba sentado en el trono, en su mano, ¿qué tenía? Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos y que nadie podía abrir. Imagínense ese escenario tan glorioso. Juan manifiesta dentro de su narración que lo primero que él hizo fue ponerse a llorar. Se puso a llorar porque no había nadie, porque no había ni uno solo digno que pudiese tomar el libro, que pudiese abrir el libro, que pudiese leer el libro. Y dice la misma palabra de Dios que él manifiesta que no había ni siquiera uno digno, ni siquiera de mirar el libro que Dios tenía en sus manos. Y aquí es donde está lo glorioso, lo maravilloso, lo sobrenatural de todo esto. Y acá los quería traer. Se le acerca uno de los 24 ancianos que están allá en el trono. Usted puede ver toda la descripción de lo que hay en el trono de Dios en el capítulo 4 de Apocalipsis. Se le acerca y le dice: no llores. No llores porque el león de Judá ha vencido. No llores porque la raíz de David ha vencido. Iglesia Cristiana Filadelfia, no llores porque tu Redentor ha vencido. Y solo Él es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Solo Jesús es digno de ejecutar todo tipo de juicio escatológico en la figura de los 7 sellos, del toque de las 7 trompetas, de las 7 copas de la ira. Ese es nuestro Dios, ese es el que está con nosotros. El único digno, el que recibió toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, es el que te defiende, es el que te guarda y es el que te libra de todo peligro por medio del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Ahora sí,
Ahora aquí sí vemos, después de habernos paseado muy brevemente, muy someramente, muy elementalmente por gran parte de la palabra de Dios, ahora sí vemos en su máxima expresión a un Jesús exaltado, a un Jesús glorificado, a un Jesús todopoderoso, porque así se presenta a Él, a un Jesús soberano, a un Jesús que venció y que hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Esto es lo que odia el enemigo. Por eso le decía que él odia tanto que nosotros nos adentremos a la palabra de Dios y sobre todo al libro de Apocalipsis, mis hermanos. Así que allí reposa nuestra firme esperanza, una firme esperanza de que más temprano que tarde todas y cada una de estas promesas van a ser materializadas en nuestras vidas, y en el nombre de Jesús también van a ser materializadas en la vida de nuestra familia. Tenemos una firme esperanza de que gracias a que Él venció, los nombres de cada uno de nosotros por el mismo Señor y Salvador Jesucristo, ¿saben qué? Van a ser confesados delante de Dios y delante de todos los ángeles que están en el cielo. Así, iglesia, que aún en medio de la adversidad, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la prueba, aún en medio del temor, aún en medio de lo que podamos estar enfrentando, confía, no temas y no llores. 3 palabras claves que hemos visto a lo largo de esta enseñanza. ¿Sabe por qué? En pasado, porque ya Cristo venció a la muerte, porque ya Cristo venció a la enfermedad, porque ya Cristo venció a este mundo, mis hermanos, porque ya Cristo venció a Satanás. Esa fue la prueba más grande que Él nos pudo haber dado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias a esa entrega, gracias a ese sacrificio, gracias a que Él venció, gracias a que Él vive y reina, gracias a que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, hoy usted y yo tenemos la seguridad de que más temprano que tarde, que conforme a la voluntad de Dios, conforme a esa perfecta voluntad de Dios, vamos a ser arrebatados. Gracias a que Él venció, hoy usted y yo tenemos la seguridad de que vamos, iglesia, a pasar por el tribunal de Cristo a recibir nuestros galardones. Tenemos esa seguridad de que vamos a celebrar las bodas del Cordero. Tenemos la seguridad de que vamos a volver con Él. Y junto con Cristo vamos a estar reinando durante 1000 años. Y después del juicio del gran trono blanco, después de que se abran los libros y nuestros nombres estén allí estampados en el libro de la vida, mis hermanos, junto con Cristo habitaremos en las moradas celestiales por toda la eternidad. Esa es nuestra seguridad, gracias a que Él venció. Ninguno de nosotros íbamos a estar allí, pero vamos a estar en la Nueva Jerusalén. ¿Y saben qué? Ahí no hay dolor, ahí no hay llanto, ahí no hay enfermedad, ahí no hay aflicción, ahí no hay tristeza, ahí no hay destrucción, ahí no hay contiendas, no hay disensiones, no hay murmuración. Ahí no hay nada de eso. ¿Saben por qué? Porque todo es perfecto. Todo lo que está ocurriendo en el mundo, todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, y lo llevo un poco al Apocalipsis, mis hermanos, todo lo que está ocurriendo en Israel, en Palestina, en Rusia, en Ucrania, en la coalición esa de naciones, en lo que podemos apreciar en las dos bestias, en esa coalición de 10 naciones que perversamente se está levantando para ir en contra del pueblo de Dios, todo eso debe ocurrir. Todo eso es bíblico, mis hermanos, y aunque a veces nos cueste aceptarlos y entender por qué están ocurriendo muchas cosas, esto es bíblico. Uno, para que se manifieste el inicuo, es lo que conocemos como el misterio de la iniquidad. Para que se manifieste el anticristo debe haber caos. Recuerden que Él viene a ofrecer ¿qué? Paz. Y lo contrario a paz es ¿qué? Es caos, es conflicto, es guerra, es contienda, es matanzas unos con otros. Eso debe haber en un mundo para que sea quitado aquel que deba ser quitado. Espíritu Santo, Miguel, hay 2 posiciones, pero eso no es el tema de ahorita. Para que sea quitado el que deba ser quitado, se manifieste el inicuo, ocurra la tribulación y la gran tribulación. Pero más allá de todo eso, eso debe ocurrir, mis hermanos, para que nuestro Señor y Salvador Jesucristo venga y nosotros podamos venir con Él. Pero ¿saben algo? Va a venir, va a volver. Pero ya no va a venir como ese cordero que sacrificaron. Ya no va a venir como ese hombre que escupieron, como ese hombre que humillaron públicamente frente al Sanedrín. Arrodíllate si eres Dios en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de ahí? Ese hombre que le dieron latigazos hasta más no poder, que vejaron, que menospreciaron. Ya no va a venir así. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo va a venir, como dice la palabra de Dios. Va a venir a gobernar, va a venir a juzgar y va a venir a reinar sobre todas las naciones, pero ya no como el cordero que maltrataron, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. A Dios sea toda la honra, sea toda la gloria, sea todo el poder, sea todo el imperio, sea toda la victoria, sea toda la soberanía, la potestad y la majestad, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor.